Hola empresarios de Latinoamérica, les habla Fernando Palacio, economista y diamante dentro de este negocio, y hoy voy a compartir con ustedes un poquito de por qué hacer este negocio en la nueva economía, con todo lo que está pasando, los cambios que estamos experimentando que cubren todas las áreas de la vida del ser humano, por qué este negocio encaja perfectamente y vale la pena ponerle un gran esfuerzo. Estamos en un mundo, como ustedes saben, que la única constante es el cambio. Lo que conocíamos hace 20 años o 10 o 5 permanentemente está cambiando. Está cambiando el medio ambiente, ¿no? Oímos constantemente las noticias de los cambios en el medio ambiente y cómo eso nos afecta. Están cambiando las prioridades de las personas. Las nuevas generaciones, la generación Y y los jóvenes, vieron a sus papás trabajar durante muchos años y tal vez no conseguir lo que querían. Y estas nuevas generaciones tienen valores y principios diferentes a los que tenían nuestros padres. Está cambiando la cultura. Tenemos un mundo que gracias a Internet, a las redes sociales, a todo lo que pasa, está interrelacionado. Hoy tenemos contacto con gente de Asia, de los países árabes, de Europa, de Latinoamérica. Podemos hacer amigos en todas partes. Intercambiamos cultura, intercambiamos la forma en que pensamos y aprendemos el uno del otro, creando un contexto, una mentalidad mucho más global, mucho más completa. Y también está cambiando la forma de hacer negocios. Las economías están interconectadas, el euro con el yen, con el dólar, con el peso, con todas las monedas, y las economías de un sitio afectan a otro. Así que nos encontramos en un momento apasionante dentro de la historia de este planeta, dentro de la historia de la humanidad, y pensamos que este negocio es ideal para el momento histórico que estamos viviendo. Hoy vamos a compartirles un poquito de más información sobre eso, por qué este momento históricamente va a ser la gran explosión de los negocios de redes de mercadeo como en el que tú y yo estamos envueltos. Así que vamos a arrancar con el tema. Así que estamos en un mundo donde las economías están interconectadas, el dólar, el euro, el yen, el peso, y lo que pasa en un sitio afecta a otro. Se cae la bolsa en Nueva York y después en Asia y en Europa y en Bogotá pasa algo y amigos de uno lo llaman asustados por eso, porque estamos en un mundo totalmente interconectado y nuestras economías están relacionadas. Ya no estamos en un mundo aislado como antes, y eso pues significa muchos cambios, cambios en la forma en que vivimos, cambios en la forma en que nos comunicamos, cambios en la forma en que hacemos negocios y en que nos ganamos el dinero para sobrevivir y para vivir. Así que hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del momento histórico que estamos viviendo y de por qué este negocio, dentro de esta nueva economía y todo lo que está pasando, es ideal. Es realmente un regalo, es una bendición tener esta oportunidad de hacer este negocio y aprovechar las tendencias de la crisis supuestamente que está ocurriendo. Entonces, pues empecemos. O sea, vamos a hablar primero de la economía, todos vemos en las noticias permanentemente que hay crisis, ¿no? Hace poquito salió que en España el desempleo llegaba al 25%, que Grecia no puede pagar la deuda, que Italia tampoco, que Portugal tampoco, y lo último, que Alemania ya estaba sintiendo los efectos de la crisis y de la recesión. Entonces, eso está por todos lados. Estados Unidos desde el 2008 entró en una crisis profunda que la mayoría de la gente no veía venir, aunque algunos expertos sí predijeron que venía esa crisis, y la situación es alarmante porque hay mucha deuda en estos países. Así que lo que estamos viviendo no es algo coyuntural, no es algo del momento que va a pasar en unos meses, es algo profundo, es algo que significa un fuerte cambio. En esta gráfica podemos ver el mundo, lo que está pasando. Los países que están en un rojo oscuro son los países que alrededor del 2009 entraron en una recesión, y todo lo que está rojo son países que sufrieron una desaceleración, bien sea de un trimestre o de su economía. Como podemos ver, es el mundo entero, excepto unos países africanos y algunos latinoamericanos que realmente venían de economías muy deprimidas y el crecimiento pues no significa un avance económico real. La verdad es que el mundo entero está en crisis. Así que cuando oímos en las noticias que hay crisis, pues es una realidad. Ahora, la palabra crisis significa dos cosas, viene del chino, significa problemas, pero también significa oportunidad. Así que la conclusión que podemos sacar es que hay gente que entiende lo que pasa en la economía,
que no vivimos en un mundo fortuito donde las cosas caen y aunque a la mayoría de las veces a las personas eso es lo que les parece, ¿no? Que estamos a la deriva y que somos víctimas de circunstancias que no controlamos, pues resulta que hay gente que sí entiende estos cambios y si nosotros aprendemos a interpretarlos, podemos dirigir nuestra energía, nuestro esfuerzo hacia cosas que sean productivas dentro de esta nueva economía. Hay que entender lo que ha pasado con el empleo. Hace 15 años, el 90% de la gente tenía un empleo, era lo normal. Era normal hacer carreras toda la vida en una compañía. Tal vez a usted le pasó como a mí, mi papá trabajó en una empresa toda su vida, 30, 40, 45 años trabajando para la misma compañía. Eso era algo común y corriente. Hoy en día no, hoy en día la gente tiene un empleo a corto plazo, conocemos gente que en los últimos 5 años han cambiado más de 10 veces de empleador, los beneficios que antes pagaban las compañías, que eran carro, casa, beca, ¿no? Todo incluido para ese alto ejecutivo de una multinacional, pues hoy en día ya no es así, ¿cierto? Ya vivimos en un mundo cambiante y lo que la mayoría de la gente piensa es, ya despidieron al de la derecha, ¿no? Ya despidieron al de la izquierda, ¿qué están pensando? ¿Cuándo sigo? Yo. ¿Cuándo es mi turno para salir otra vez al mercado laboral y volver a empezar el proceso de nuevo, de cero, para emplearme? El tema de pensiones cambió. Antes era normal despreocuparse por la pensión, era normal que la empresa o que el gobierno se hacía cargo de uno cuando uno llegaba a la vejez. Hoy en día no es así. Hoy en día, imagínense, cuando se creó el sistema pensional, había 30 personas aportando por cada pensionado. Era como un sistema de pirámide donde había muchos aportando y unos poquitos pensionados que retiraban dinero. Esa pirámide se empezó a invertir y de pronto llegamos a 13-1 en los 90s y lo que se está viendo hoy es que hay 3 aportando por cada pensionado. Y si usted saca las cuentas de cuánto le retienen a alguien por pensiones y cuánto le pagan a cada pensionado, se va a dar cuenta que 3 aportando no da para eso. Entonces eso significa más deuda para los estados, más deuda para financiar la salud y las pensiones. O sea que eso es otro cambio fuerte que nos envuelve a todos. Nosotros tenemos hoy que ser conscientes de nuestra edad de vejez, tenemos que hacer un plan de retiro y tenemos que empezar a ahorrar y a invertir para que cuando lleguemos a esos años tengamos tranquilidad. Y no nos pase lo que le pase a la mayoría de la gente, que tiene que seguir trabajando en contra de lo que realmente quieren o que tienen que vivir de los hijos o de algún sistema de beneficencia. Antes, en los 80s, era normal que el papá trabajaba, ¿cierto? Que uno de los dos en Latinoamérica trabajaba. En los 90s, la mujer empezó a trabajar también y entonces ya teníamos a papá y mamá trabajando y alguien cuidando los hijos en la casa. Y lo que estamos viendo hoy es que ya tampoco alcanza con eso, que ya papá trabaja, mamá trabaja y además están trayendo ropa de otro país para vender o están vendiendo postres o pusieron un negocio de fin de semana o están haciendo un montón de maromas para traer más dinero a la casa y cosas como la educación de los hijos se está viendo tremendamente descuidada. Así que esos son cambios que trae esta nueva economía y que tenemos que aprender a visualizar para lidiar con ellos, para que no nos coja por sorpresa como fue esa crisis del 2008 en la que todavía estamos, que cogió a mucha gente literalmente pues con una tranquilidad absoluta y de la noche a la mañana en el desespero completo. Otro fuerte cambio es el de la mujer y la generación Y. Nuevos grupos emprendedores se están creando dentro de esto que antes eran minorías y eso está cambiando. La mujer va a sobrepasar al hombre en emprendimiento dentro de las próximas décadas y eso es algo histórico, eso nunca había pasado en 6.000 o 7.000 años que tenemos grabados en historia de la humanidad. La mujer había sido relegada, discriminada a una posición secundaria y hoy en día las fortalezas que antes traía el hombre, que eran fortalezas más que nada físicas, y de actitud, de una actitud de cazador, de conquista. En